Alejandro Hermosilla, de pequeño, ¿qué querías ser? Todo tuyo. Bueno, pues de pequeño tenía tres vocaciones, ¿no? La primera de todas era tener un kiosco. Yo quería tener un kiosco en mi barrio o en la ciudad para así poder leer todo lo que entrase en ese kiosco, ¿no? Yo amaba los cómics, me interesaban los libros y de esa manera podía estar en contacto con los cómics, con los libros y seguramente en el futuro era consciente, tal vez con mi inocencia de niño, que cuando creciese me interesarían también los diarios, los periódicos, muchas revistas y bueno, de alguna manera era la posibilidad de estar en contacto con todo, absolutamente todo lo que se publicase en España, ¿no? En España o en mi ciudad. Entonces, bueno, entonces eso era lo primero, ¿no? Y porque yo era un voraz lector desde pequeño, ¿no? Lo segundo era ser futbolista, ¿no? Yo quería ser futbolista. Pero bueno, quiero aclarar que yo no quería ser futbolista del Barcelona ni del Real Madrid, ¿no? Sino que quería ser futbolista de la Real Sociedad. Porque yo al nacer en el año 74 me tocó, en el despertar del fútbol, me tocó los dos títulos. O sea, yo viví de niño los dos títulos ligueros de la Real Sociedad, los dos míticos títulos ligueros de aquel equipo, ¿no? Comandado por Zabona, Satrústegui, Zelayeta, López Ufarte. Y me tocaron también los dos títulos del Bilbao, ¿no? En San Mamés. Entonces, bueno, pues mi sueño era jugar en un equipo vasco y en concreto más bien la Real Sociedad, ¿no? De hecho, mi canario, yo tenía un canario de pequeño, pues se llamaba López Ufarte, ¿no? Como una de las grandes figuras de la Real Sociedad. Y bueno, pues realmente, la verdad es que iba bastante encaminado para ser futbolista, si no obviamente de primera, que eso es elegidos para muy difícil, sí por lo menos a lo mejor para poder llegar a una segunda B, a una segunda A, no sé, a lo mejor quedarme en tercera, pero bueno, iba bien encaminado, pero bueno, pasaron cosas familiares que me hicieron desistir de ese hecho, o sea, me desanimaron mucho y bueno, a partir de ahí entró David Bowie en mi vida, me acuerdo que compré algunos discos de David Bowie y todo cambió. Y se fue poco a poco manifestando también la tercera vocación que tenía desde pequeño, que era la de escribir, ¿no? Yo desde pequeño, pues escribía historias en un cuaderno, historias bastante abstractas, que a lo mejor no tenían un significado muy complejo, o sea, no tenían un significado muy claro, porque creo que ahí lo interés, pero que a mí me ayudaban a relajarme, ¿no? Porque ahí yo creo que lo interesante era el gesto de escribirlas, ¿no? Más que aquello que transmitiesen, ¿no? Y aunque bueno, yo pensaba que ser escritor era algo muy difícil, porque recuerdo que estaba leyendo por aquel entonces de pequeño, empecé con El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, y claro, yo me sentía incapaz con 8 o 9 años, no sé si tenía 7, no recuerdo, pero vamos, pero yo me sentía incapaz de lograr transmitir esa historia, ¿no? De hecho, me ponía a escribir historias medievales y, claro, yo era un niño, ¿dónde iba? Entonces, pues, bueno, pues momentáneamente ganó el fútbol, se impuso el fútbol sin dejar de lado mi deseo de algún día ser mayor y tener dinero suficiente para comprar un kiosco. Pero bueno, al final yo creo que se han Dime. Dos aspectos. Si nos puedes hablar de ese lapsus de David Bowie y luego del Conde de Montecristo, ¿qué te nutrió? Bueno, a ver, el Conde de Montecristo concretamente tampoco es que me nutriese excesivamente como novelista, pero bueno, me pareció fascinante la historia de la cárcel, ¿no? Cuando el mundo Dantes es encerrado en la cárcel y se encuentra con ese señor anciano, ¿no? Pues que le dice que hay un tesoro, empiezan a trabar amistad, ¿no? Creo que es, a ver, por hace mucho tiempo que no tengo contacto con el Conde de Montecristo, pero creo que se comunicaban en base a golpes, ¿no? Y bueno, esa historia me pareció maravillosa porque, bueno, yo siempre he tenido la sensación, y mucho más en la sociedad consumista en la que vivimos, que a veces las cárceles son espacios donde hay más libertad que en la vida cotidiana, ¿no? Donde todo está muy regulado por el trabajo, el consumo, incluso el ocio, que supuestamente es el momento de esparcimiento, está cada vez más regulado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí lo que me atraía del Conde de Montecristo es cómo una persona presa puede llegar
a sentirse libre estando totalmente encarcelada y al mismo tiempo a luchar por lo que es el concepto amplio de la libertad, ¿no? Y luego realmente lo que menos me interesaba era la historia de venganza del Conde de Montecristo. Era ejemplar, era necesaria para terminar la historia, pero era creo que lo que menos me interesaba. El hecho de la venganza en sí, lo que sí que me interesaba era que el Conde de Montecristo dejase la huella de que, o sea, de que Edmundo antes demostrase a las personas que lo habían traicionado que él había vuelto. Eso sí que me interesaba, de alguna manera. Pero bueno, sobre todo en la historia de la cárcel. Qué bueno, qué bueno. Y en cuanto a David Bowie, bueno, pues David Bowie, a ver, a mí yo creo que David Bowie consiguió transmitirme algo que de pequeño, o sea, la primera vez que escuché un disco de David Bowie consiguió transmitirme algo que de pequeño solo me transmitían los cuentos infantiles, ¿no? Cuando tú eres un niño, de repente hay momentos en los que sientes que la fantasía y la realidad están unidas. No hay separación entre fantasía y realidad, no hay separación entre lo que tú imaginas y lo que sucede, ¿no? De hecho, por eso muchas veces llegas a hablar con muñecos cuando eres pequeño o te gusta jugar, los haces hablar. Y de alguna manera, si por un lado eres consciente de que estás haciendo un teatro, sobre todo en las tempranas edades hay momentos en que no eres tan consciente, ¿no? Y todo esto se junta. Sin embargo, bueno, conforme vas creciendo y sobre todo en el momento en el que vas al colegio, pues toda esa magia, toda esa mitología con la que creces, toda esa fantasía, pues la función del colegio es introducirte en la sociedad, ¿no? Y hacerte ver lo que es la realidad, ¿no? Hacerte cumplir una función para que tú seas útil a la sociedad y hacerte ver lo que es la realidad, lo cual es necesario, ¿no? Porque pero es triste también. Bueno, es triste, pero es que es necesario porque, o sea, a ver, hay una tristeza que es sana si se entiende bien. Bueno, obviamente porque te desprendes de la inocencia, te desprendes de esa fantasía, pero bueno, al mismo tiempo es necesario porque al final en la vida va a haber una serie de condicionantes con los que te vas a enfrentar sí o sí. Y de alguna manera hay que prepararse, ¿no? Es triste, pero es necesario. Sería como decir, bueno, es triste que, no sé, es triste diversas cosas que te pasan de adulto, pero bueno, es que te tienen que pasar. Así es la realidad y de alguna manera el colegio, mejor o peor, te prepara para la realidad. Otra cosa es que lo cumpla mejor o peor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese aspecto es inevitable, ¿no? Uno tiene que recibir una educación de matemática, uno tiene que recibir una educación lingüística e incluso una socialización. Otra cosa es lo que ya luego hagas con ellos, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿no? Seguramente hay personas que han intentado tener educaciones alternativas, pero eso no significa que esas educaciones alternativas no tengan mucho de la educación tradicional y tampoco significa que hayan sido totalmente exitosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que queda claro es que de alguna forma creo que la función, queda claro, al menos para mí, que la función del colegio en mi vida, pues, es una función de acabar con la fantasía, acabar con la imaginación y hacerte compatible con la realidad de la manera más eficaz posible, ¿no? En ese proceso se va un poco la fantasía, como siento ser redundante, pero bueno, se va a la fantasía, se va a la imaginación y se pierde gran parte de la ilusión que uno tiene de niño, ¿no? Entonces, de repente, encontrar a Bowie cuando siendo adolescente era encontrar a un artista que había sido capaz de llevar esa fantasía y esa imaginación a la vida adulta y convertirla no solo en un medio de vida, sino en un medio de comunicación y expandirlo al límite, ¿no? Entonces, bueno, yo de hecho conocí a David Bowie con uno de los que están considerados sus peores discos, que a mí me encanta, pero bueno, está considerado el peor, que es Never Let Me Down, pero bueno, yo tal vez porque lo descubrí con ese disco me encanta, y es un disco que él hizo después él venía de hacer una película con Jim Henson, ¿no? Que es un poco, en cierto sentido, una especie de homenaje Dentro del laberinto, ¿no? Una especie de homenaje a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El libro de Lewis Carroll. Y de alguna manera, pues él todavía estaba un poco en ese personaje, entonces estaba expandiendo la fantasía al límite. Lo digo porque luego el segundo disco que descubrí de David Bowie fue totalmente contrario. Fue Heroes, que era un disco cibernético, era un disco experimental, era un disco vanguardista.
Lo que pasa es que otra vez me dejó totalmente cao, porque si en el caso de Never Let Me Down llevaba un poco lo que era la fantasía al límite y la expandía, en el caso de Heroes lo que hacía era expandir la vanguardia y expandir los experimentos a un límite pocas veces vistos, y no pocas veces vistos por mí, sino pocas veces vistos por los seres humanos, hasta el punto de que lo que hicieron Robert Fripp, Brian Eno y Bowie en Heroes y otra serie de discos, todavía sigue siendo vanguardia en nuestra época. O sea, es decir, no, nosotros todavía, los músicos de esta época, hay muy buenos músicos, pero todavía no han ido más allá de lo que hicieron estas personas en los años 70, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fue un camino tan infinito y tan lleno de locura al mismo tiempo, tan lleno de fantasía y al mismo tiempo tan real, porque eso existía. O sea, es decir, ya no era la imaginación, ¿no? De repente había un artista por ahí que estaba moviéndose y aparte triunfando, que obviamente pues para mí fue como no sé por así decirlo, fue como una revelación, ¿no? Una revelación de que se podía ser adulto y mantener la fantasía y se podía seguir soñando sin dejar de... O sea, no había solo que adaptarse a la realidad. También podíamos hacer que la realidad se adaptase a nuestras fantasías de un modo u otro, ya sobre todo trabajando en el arte.